Muchas gracias, Miguel. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro salmo, que nos quedó un pedacito de la semana pasada de la parte de los que íbamos a ver, que no los vimos todos. Y ahora vamos a ver también otra parte. Entonces, vamos a orar que Dios nos guíe y que Dios pueda eh, ligar pues este estudio con lo que vamos a ver, con lo que se va a ver posteriormente aquí en nuestra reunión, y que Dios nos esté guiando en todo esto. Bueno, Padre, te damos muchísimas gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre mío, porque podemos en este tiempo venir delante de ti y suplicarte. Dios, gracias porque tus oídos están atentos a nuestras oraciones, porque tú mismo, Señor, con tu cuidado estás atento a cada una de las cosas que nos suceden en esta vida, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas de familia, Señor, en el país. Desde lo más pequeño y personal, Señor, hasta lo que concierne a todo el mundo. Todo está en tu poder, todo está bajo tu soberanía, Señor. Y Dios, pues lo único que nos queda a nosotros ser espectadores y admirarnos, Señor, pues de ese poder que tú tienes en todas las situaciones de la vida. Gracias porque este salmo nos ha permitido a través de cómo vemos cómo tú tratas al impío con misericordia, pero con poder, cómo tú tratas al creyente, Señor, cómo tú nos disciplinas para poder descansar en ti en los tiempos de aflicción, y cómo tú, Padre mío, también permites que nuestro gozo vaya a ser mucho mejor que el gozo efímero que se tiene la gente que no te conoce y que no quiere conocerte en este mundo. Gracias te damos por esto. Bendice esta reunión, guíanos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues a mí me impactó mucho la comparación eh, que nos permitió ver Dios acerca del gozo del creyente contra el bienestar del incrédulo. Y de cómo todo, no voy a entrar en materia porque ya lo vimos la vez pasada, pero prácticamente habíamos comentado todo esto, cómo es el gozo del creyente comparado con esa alegría efímera del incrédulo, ¿no? Y cómo es la aflicción del incrédulo, cómo será la aflicción del incrédulo en la eternidad comparando aquella pequeña aflicción que nosotros tenemos, ¿no? Creo que Dios nos hace ver todo esto. Y bien, como últimos dos versículos de la sección anterior, que habíamos visto, sección del 12 al 15, de 4 versículos, vamos a ver este que dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Claramente Dios nos disciplina y nos hace entender el camino en el que debemos de andar. Segundo, Dios nos muestra que Él nos puede, a través de agarrar sus promesas, descansar en los tiempos de aflicción. Y tercero, Dios nos declara aquí algo muy importante: las promesas, ¿sabes? Dios no va a abandonar a su pueblo, Dios no va a desamparar a su heredad. Pero además, la segunda parte, el juicio será vuelto a la justicia. Tenemos hoy en día un mundo muy injusto, un sistema de justicia del mundo completamente corrompido. Si así está el sistema de justicia, ¿cómo será lo que no es justo, verdad? Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Bien, gracias a estas promesas que Dios nos hace, podemos entender que Dios no nos abandonará. Y no nos abandonará, ya que recordamos que somos su pueblo amado. Fíjense que se acordarán ustedes aquel pasaje que aparece en el capítulo 10 de Lucas, cuando Jesús manda a 72 de sus discípulos a predicar el evangelio. Primero mandó a los 12 más allegados, después manda a 72 más. Y entonces regresan estos 72
regresan muy contentos por ver todas las maravillas y prodigios que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y es en ese momento cuando Jesús se regocija con ellos y ellos le dicen, Señor, es que hasta los espíritus se sometían en tu nombre. O sea, ¿cuándo se había visto eso? Y Jesús les dice algo muy importante, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Ah, qué maravilla! Nuestros nombres, y póngalo como algo mayúscula, tu nombre, el mío, siempre y cuando tú hayas aceptado el amor de Cristo y te hayas arrepentido verdaderamente, tu nombre está escrito en los cielos. ¿Sabes lo que significa esto? Bien, no significa solamente una promesa en donde Dios te dice, cuando estés en el cielo vas a estar conmigo porque tu nombre está escrito en el cielo, que ya es una gran promesa. Ajá, podríamos nosotros tener toda una vida de aflicción aquí y solamente por el hecho de que nuestro nombre esté escrito en el cielo, ya valdría la pena esa aflicción. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. No solamente esta es una promesa para el futuro, para tiempo futuro, sino también es una promesa que tiene verificativo en el tiempo presente. Ajá, ¿sabes qué significa? Que tú ya si tú por medio del arrepentimiento y la fe genuina en el Señor te has convertido, significa que tú el día de hoy ya eres ciudadano del cielo, que ya pertenecemos a la familia de la fe y que además ya somos parte de su heredad. ¿Y sabes? Por lo tanto, al ser parte de su familia, al ser parte de su heredad, de su pueblo, somos amados personalmente por Él, somos cuidados y somos restaurados cada momento y aún en los tiempos difíciles. Su ojo eterno no deja de mirarnos, aunque alrededor de nosotros pueda haber puras tinieblas. Es impresionante. Ajá. ¿Sabes? Esta primera parte, este versículo, precisamente el versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad, es muy importante recordarlo, sobre todo en los tiempos en donde estás afligido, en los tiempos en donde estás en una prueba, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea con algún familiar tuyo, alguna situación que es tu hijo, tu hija esté pasando, tus padres estén pasando, tus hermanos estén pasando. No te preocupes, tú eres parte de la heredad, tú eres ese especial tesoro. Si tú ya perteneces a la familia de Dios, tú eres el Dios va a tener, como cualquier padre de familia, va a tener cuidado de ti. Y bien, la segunda parte de este versículo, la segunda parte de esta parte, que es el versículo 15, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Esto es una promesa especialmente deleitosa en este tiempo en donde vemos que la justicia está al revés, en donde estamos viendo, fíjate, aquí dice, el juicio será vuelto a la justicia en pos de ella irán todos los rectos de corazón. En otra versión de la Biblia dice, y la procurarán, la administrarán los rectos de corazón. Estamos viendo hoy un escenario muy distinto en donde la justicia y el juicio están vendidos al mal. Y en donde además esa justicia y ese juicio, esa justicia, el impío la está controlando. A nosotros, el pueblo de Dios, nos duele mucho que se aprueben leyes impías en todo el mundo y verdaderamente podemos ver en las noticias. Cada ratito me llegan a mí avisos de que firme usted esta petición para poder impedir que los diputados en México, en Argentina, en Estados Unidos, el Parlamento, todo, apruebe esta ley que va en contra de la familia, o esta ley que va a favor de asesinar a miles de niños no nacidos. Ajá. Y todo eso aflige al pueblo de Dios. Ajá. Y que cada vez estas leyes se promulgan en mayor cantidad y son mayormente agresivas. ¿Sabes?
Me impresionó ver una ley en Argentina. La otra vez estaba escuchando una persona que un comunicador en Argentina habló mal de una persona transgénero. ¿Y sabes qué? El gobierno le prohibió ese programa. Le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener una multa de quién sabe cuánto dinero, pero además de eso, tienes que incluir en tu programa una hora de una persona que hable exclusivamente de transgénero, una persona experta en el tema. Pero ¿sabes qué? No la puedes rebatir. Tienes que dejar que hable. Y sabes, todo eso está legislado, todo eso está aprobado y dices, caray, de veras, que en el momento en que se cumpla esto, en donde Dios, el juicio de Dios, vuelva a la justicia, en que se reine la tierra con justicia y en donde además los santos la procuren, es una promesa deliciosa, ¿no? Finalmente podemos, amigos, hermanos, verdaderamente regocijarnos porque Dios sanará y restaurará la verdadera justicia. Y además usará a los justos para juzgar íntegramente de acuerdo a esa ley. Qué maravilloso será ese tiempo. Dice el versículo, por cierto, se están poniendo los versículos, si abren la parte del chat, ahí pueden leer los versículos, dicen los versículos de Primera de Corintios 6, 2 al 3. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sin duda alguna son promesas maravillosas, ¿no? Bien, vamos a la siguiente parte de nuestro estudio de los versículos, el mismo Salmo 94 de los versículos 16 al 19. Vamos a leerlos los cuatro. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra de los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Empieza esta sección con una pregunta. Y es una pregunta en donde el salmista sabe perfectamente la respuesta. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Aquí el salmista no está diciendo, ¿quién podrá ayudarme en todo esto? Pero ¿a quién tengo yo que me ayudará a hacer frente a la maldad, a la injusticia? No, él sabe la respuesta, sabe perfectamente que Dios es la respuesta, porque lo está esto apoyando los versículos que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Sin embargo, esta pregunta que él hace sella toda esta parte anterior y da pie a presentar la experiencia personal que el salmista tiene con Dios. Fíjate, ¿por qué sella? Porque resume, dice, resume que aquel que puede juzgar a los impíos, aquel que puede disciplinarnos para podernos enseñar y llevarnos a descansar en los tiempos de aflicción, aquel que va a hacer volver la justicia, el juicio a la justicia, él es el que se levantará por mí contra los malignos. En la sección anterior estaba hablando del tratamiento de Dios para con los creyentes en general. En esta parte está hablando de una manera personificada su experiencia con Dios. ¿Quién se levantará por mí? ¿Quién estará por mí? ¿Sabes? Es muy importante que todas las enseñanzas que estamos teniendo de aliento, le permitamos a Dios personalizarlas para con nosotros. La persona que hizo este salmo es una persona que estaba en un tiempo de prueba o si no había sido probada fuertemente. ¿Sabes? Y él había aprendido a responderse esta pregunta
y a que todos estos atributos de Dios, su justicia, su amor, su enseñanza, todo esto pudiera él, pudieran ser suyos, los personalizó. Por eso dice mí, es muy importante mí, ¿quién se levantará por mí? Ajá. Bien, se menciona, eso, en pocas palabras, el salmista está diciendo a manera de pregunta, que nadie sino solo Dios puede levantarse por mí. Y bien, esto nos presenta un poquito lo que había vivido el salmista. Dice en el siguiente versículo, en el versículo 17, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Y yo te puedo hacer una pregunta, les puedo hacer una pregunta. ¿Qué tan conscientes son ustedes del cuidado constante que Dios tiene para con su vida? ¿Sabes? Nosotros tendemos a empezar a dejar de ser sensibles de ese cuidado. Pero, y cuando entramos nosotros a la prueba, ahí es cuando muchas veces nos tambaleamos y empezamos a dudar del cuidado de Dios para con nuestras vidas. Y es en ese momento una excelente oportunidad, si tú tienes una relación con Dios, de empezar a recordar lo que Dios ha hecho por ti, de empezar a recordar de nuevo las promesas de Dios en tu vida. Acabábamos de ver la sesión pasada esto que nos comparaba la tribulación de la aflicción del justo comparada a la del impío, o el gozo del justo comparado con el impío, con el gozo del impío. Y todas esas promesas, que hay muchísimas promesas en la palabra de Dios, en donde es acordarte de que en este tiempo de aflicción, la mano de Dios está sobre ti. Dice, me encanta esta declaración, si no me ayudara Dios, pronto moraría mi alma en el silencio. Yo te hago una pregunta, si Dios no trabajara y no cuidara en tu vida, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estarías tú? ¿Estarías? Es una pregunta, ¿estarías? Nosotros no sabemos y no vamos a entender, por lo menos por ahorita, de todas las cosas que nos ha librado Dios en nuestras vidas. No tenemos, por eso es muy importante no dejar de meditar en nuestro cuidado que Él tiene por nosotros. Fíjate, los israelitas se quejaban, veían muchas de sus carencias. Dios, no queremos carne para comer, Dios, no tenemos en este momento agua, no estamos hartos del maná. A veces Dios tenía que castigarlos, disciplinarlos por esa falta de agradecimiento. Sin embargo, nunca decayeron las misericordias para con el pueblo de Israel. Siempre, en esos 40 años, nunca dejó de caer maná a sus vidas. Nunca dejó de protegerlos ni la nube de día ni la columna de fuego guiarlos en la noche. Tampoco nunca se envejeció su vestido y su calzado. Uh-huh. Hay un versículo que me encanta, que es Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 4, y aquí te narra, me gusta mucho la figura que Moisés le da a Dios en este discurso, que es el último libro del Pentateuco. Y fíjate que aunque Jesús después utilizó la imagen de Dios como Padre, en cierta manera, en este discurso Moisés empieza a dibujar la imagen de Dios como un padre. Si tú te fijas, esto acaba de decir, esto habla estos versículos y dice, fíjate, escucha muy bien, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Acuérdate, ¿estás afligido? ¿Estás empezando a dudar de Dios, que Dios tiene cuidado de tu vida? Bueno, acuérdate del camino que te ha traído en estos 40 años en el desierto para afligirte. Eso no nos gusta, ¿verdad? Pero bueno.
también parte del trabajo de Dios es afligirnos, para probarte. ¿Por qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Pero fíjate, no se queda solamente y te afligió, y te hizo sufrir, y por como dice Lamentaciones, porque Él no hace sufrir voluntariamente a los hijos de los hombres, no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, ¿no? Sino que inmediatamente dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. La única manera de poder disfrutar, de conocer y disfrutar del maná era en el desierto, en la escasez. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabes? Su vida no dependía de que tuvieran para comer o no. Su vida dependía de la palabra de Dios, dependía de Dios. Sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios cuidó el bienestar, cuidó dentro del bienestar el alimento, cuidó el vestido, cuidó también la salud. No tuvieron un pie hinchado, ¿te das cuenta? Y, y bueno, creo que son cosas importantes que acordarnos. Y como dice el salmista, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría nuestra vida si Dios no nos hubiera cuidado? Seguramente estaríamos perdidos. Ajá. ¿Sabes qué? A veces en nuestro andar podemos tener la misma actitud que los discípulos de Jesús tenían en aquella barca en medio de la tormenta. Eso nos lo relata el Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 38, que dice, y él estaba, o sea, Jesús, estaban en medio, tomaron una barca en el mar de Galilea, y entonces Jesús se fue a la popa y empezó a dormir plácidamente y pues se desata una tormenta y imagínate la barquita cómo se hacía. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Oye, si ves al maestro dormido, ¿no deberías también estar tranquilo como él? Pero ellos tenían que estar aprendiendo acerca de confiar en Dios y entonces llegaron con Jesús y le dijeron, ¿que no te da cuidado que perecemos? Bien, y esto va muy ligado al siguiente versículo, al 18, que dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Oh, qué hermoso versículo. A mi parecer en la prueba yo decía, mi pie resbalaba, pero la realidad era otra distinta. Qué fácil dejamos de ver el cuidado de Dios en las pruebas. Dice, y esto me recuerda mucho, muchas veces escuchamos dentro de las pruebas y sobre todo cuando somos llevados al extremo, aquella misma voz que escuchó Jairo, el papá de la niña que Jesús resucitó. Alguien, imagínate el papá con esa angustia de que Jesús se tenía que apurar para sanarla y no permitir que muriera su pequeña de 12 años. Y de repente alguien, una voz por ahí le dice, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Cuántas veces hemos podido escuchar en nuestras pruebas, mira, no molestes más al maestro, no le importunes más? Pero ¿sabes cuál fue la respuesta maravillosa y misericordiosa de nuestro Señor Jesús? Inmediatamente le dice, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Sabes? El amor deja fuera el temor. Cuando nosotros creemos en que en que Jesús puede con nuestro problema, lo estamos amando y le conocemos. ¿Sabes? Dios muchas veces nos lleva a nuestro punto, al punto de la caída.
al punto donde estamos a punto de caer, al fin de nuestras fuerzas, al fin de nuestras esperanzas, para entonces en ese momento mostrar su poder. El salmista de una manera, dice, el salmista de una manera muy interesante, nos habla en este versículo 18 de dos visiones distintas. Primeramente, la visión del creyente probado, del creyente que está en medio de la prueba. Mi pie resbala, estoy a punto de caer. Pero por otra parte nos enseña la visión de Dios, que es realmente la visión de la realidad de lo que está sucediendo. Mi misericordia te sustenta. Así que, a la luz de todo esto, aprendamos a dormir tranquilamente con nuestro Maestro en esa barca en medio de la tormenta, sabiendo que Él tiene soberanía y cuidado aún de los elementos, de todos los elementos externos, ¿no? Por último, y para cerrar con broche de oro esta parte, viene el versículo 19, que dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué es lo primero que cuando de repente viene una prueba a tu vida? Viene algo súbito. Recibes una mala noticia. Ajá. ¿Sabes? Nuestra mente se llena de muchos pensamientos. Yo me acuerdo cuando mi mamá le dio aquel evento de embolia, cuando me enteré, pues se llena de tu mente de pensamientos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mi mamá va a salir de esto. Vamos a poder sustentar el hospital. ¿Qué vamos a poder hacer? En fin, una tras otro, qué va a pasar en el futuro, qué vamos a hacer, en fin, una tras otra cosa salí. ¿Cómo va a cambiar esto mi vida? Tantos pensamientos que hay. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que aprendamos. Si nos asustamos, que es natural muchas veces asustarnos en este procedimiento, en este proceso de aprender a confiar, también Dios quiere que aprendamos a tranquilizarnos. Volvamos al relato de la tormenta en la barca pequeña en el mar de Galilea. ¿Qué sucedió después de que Jesús, tú te lo sabes y yo también, qué sucedió después de que Jesús fuese despertado y que le dijeron, Señor, que no te da cuidado que perezcamos? Ajá. ¿Qué hizo Jesús? Primeramente, reprendió a los vientos y a las olas y éstas se calmaron. Y después, reclamó a sus discípulos su falta de fe. Hizo dos cosas importantes. Ellos fueron primeramente enseñados, pero también fueron reprendidos. Por una parte, Jesús les muestra su poder, pero por otra parte también les recalca su falta de fe. Ahora, Él no se los recalcó, no se los reclamó, sino solamente para decirles, tienen que aprender a confiar. Ahora, yo pienso que la voluntad de Dios no hubiera sido que ellos se hubieran dormido tranquilamente con Jesús, pero simple y sencillamente le hubieran despertado a Jesús y le hubieran dicho, Jesús, puedes hacer que haz que la tormenta se calme y tranquilo. ¿Sabes? Seguramente esta enseñanza de la barca en el mar de Galilea los acompañó a todos los discípulos que estaban ahí por el resto de sus vidas. Ellos posteriormente en los tiempos de tribulación seguramente aprendieron a meditar en las promesas y las consolaciones de Dios, ¿sabes? Sí, en medio de la multitud de tus pensamientos, cuando viene el shock de una noticia fea, mala, tienes el recurso de cada vez ir meditando más y más en sus promesas que funcionan como esas consolaciones en el alma, ¿sabes? Años más tarde podemos ver al apóstol Pedro,
que estuvo en esa barca, confiar en Dios. Tú te acordarás cuando estaba a punto de ser ejecutado por Herodes. ¿Qué estaba haciendo Pedro el día antes de su muerte, de su ejecución, que no fue ejecución? Estaba durmiendo como Jesús en aquella tormenta. Él aprendió a confiar. Él no sabía cómo Dios lo iba a librar y probablemente no sabía ni siquiera si Dios lo iba a librar. Pero ¿sabes qué? Su confianza en su Señor que calmó la tormenta seguía con él. Y fue en ese momento cuando él estaba dormido y soñando que el ángel lo despertó y lo salvó. Es en ese momento de remanso en donde empezamos a confiar en donde estamos confiando plenamente con Dios, en donde muchas veces viene nuestra salvación. ¿Por qué? Porque aprendimos lo que teníamos que aprender. Bien. Así que muchas veces, como lo hemos visto, lo primero que tenemos cuando viene una prueba es que nuestros pensamientos de temor e incertidumbre se multiplican. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de que prueba a prueba podamos experimentar el consuelo de su palabra y que éste vaya ganando terreno en nuestra alma. Su palabra, si tú estás creciendo sanamente al lado del Señor, necesariamente debe de adquirir un mayor peso cada vez más en los tiempos de aflicción. Bien, pues terminamos aquí y si Dios nos lo permite, espero que terminemos este salmo la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alex. Ahora le vamos a ceder el micrófono a Mauricio. Mauricio, la vez que tú no estuviste, Alex, no pudo acabar su mensaje respecto a la oración de Ana. Entonces hoy lo va a terminar, y aprovechando que habíamos terminado ya prácticamente la parte de la oración que yo daba. Este es el complemento que faltó. Y entonces, Mauricio, solo te pido que al último, cuando termines el mensaje, ores y luego vienen ya preguntas y respuestas. Y cuando ores, por favor, incluyes a Pati Herrera. Ya se siente mejor, pero no puede dormir. Adelante. Adelante. Claro. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Alex, por la oportunidad. Gracias a Dios porque podemos compartir un poquito de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y bueno, viendo que, pues terminando esta parte del cántico de Ana, pues continuando siguiendo. La vez pasada estábamos viendo hasta de Ana, el capítulo 2 de Primera de Samuel, hasta el versículo 6. Y bueno, todo esto habíamos visto que en los días de Ana, Israel estaba esperando un rey. Y bueno, justamente en toda esta parte, en este libro de Primera de Samuel, encontramos a ese rey en David. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, a medida que la historia del Antiguo Testamento se expande y va más allá, conforme pasan los libros, los años, vemos cómo esta historia que empieza con Samuel, que empieza con David y los profetas más adelante, y vemos cómo experimentan diferentes pruebas, al igual que Israel, sienten un anhelo muy grande por un rey, ¿no? Así como cuando le estaban pidiendo a Dios que les diera un rey en ese momento y solamente estaban los jueces, pues después el mismo pueblo de Israel estaba pidiendo al Mesías. Y justamente el canto de Ana, al terminar en el versículo 10, dice: Jehová dará fuerza a su rey y exaltará el poder de su ungido. Y mirarán más allá de este David, todas estas generaciones, y el que vendría sería Jesucristo. El que vendría sería este gran Mesías, y que Ana justamente en este cántico lo dice por medio del Espíritu Santo. Y bueno, continuando
con el versículo 2:7 de Primera de Samuel. Dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y Primera de Samuel 2:8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. En este mundo, lo vemos cada día, casi nadie respeta realmente a la gente humilde, pero no hablo de la condición económica, pero podemos verlo. Los ricos reciben el honor, es decir, la gente orgullosa tiene esta autoridad en sus propios ojos, y la opinión de Dios sobre las personas es muy diferente a la nuestra. Primera de Samuel 16:7 dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Las cosas que impresionan a la gente no impresionan a Dios. Dios ve la verdadera actitud del corazón de una persona, y como una actitud humilde es esa la que Dios ve. Isaías 57:15 dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es mejor ser humilde que dar incluso los tesoros más valiosos de esta tierra a Dios. Miqueas 6, del 6 al 8 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. 3 puntos, ¿no? Una persona humilde está dispuesta a aprender las lecciones que Dios enseña y obedecer sus instrucciones. Entonces Dios les da a esas personas la importancia y el valor que realmente tienen ante Dios. Donde gobierna, da autoridad y no descuida a sus hijos, sino que los provee. Todo su pueblo recibe honra, porque son los siervos leales de Dios, su rey. Como voy a platicar un poquito más de estos versículos, voy a hacer un poquito lo de Alex, tratando de colocar los versículos en el chat para que no nos perdamos si quieren. Ya me dijeron que los leo muy rápido, o que luego también son muchos. Entonces, me voy a poner aquí versículos también. Gracias, Alex, por la técnica. Espero que sí no sea tan confuso poner varios, ¿no? Espero que no los pierda. Les voy a poner hasta el de Miqueas ahorita, ¿no? Para que los puedan tener. A ver, 1, 2, ahí está. Bueno, continuando con esta parte de ser humilde, ¿no? Claramente Dios va a hacer estas cosas que está diciendo Anne en su cántico en el futuro, cuando su poder y su autoridad sean totalmente completos. Sin embargo, ha comenzado a hacer estas cosas, incluso en nuestra época, ¿no? O sea, sabemos que lo ha hecho siempre, pero nosotros lo podemos ver. Y fácilmente Dios cambia la situación de las personas. Incluso lo vimos el día de ayer, ¿no? O sea, los reyes orgullosos y los gobiernos poderosos pueden perder repentinamente su autoridad o su vida, ¿no? Ayer justamente fue, el adiós del príncipe, ¿no? En Inglaterra. Y bueno, pues hay una foto impresionante de la reina donde está completamente sola. Es decir, la reina que pasó
y fue reina desde muy chiquita, y ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, y ha peleado y ha visto tantos primeros ministros en su historia. Justamente cuando ve a su marido, pues entre los honores y demás, está sola, digo, por el COVID y demás, lo que ustedes quieran, y sigue ahí, ¿no? Pero ves la soledad que una persona tan poderosa durante tanto tiempo, tan longeva, y dices al final, solamente ella y Dios van a arreglar las cosas, pero no es necesario, o sea, esperarnos hasta que estemos justamente en el invierno de nuestra vida. Lo tenemos que hacer desde hoy. Nunca es demasiado tarde hasta que Dios decide que debe ponernos con Él y llamarnos a cuentas, ¿no? Y lo podemos ver nuevamente en el reino de Israel, en el libro de Daniel. Se los voy a poner aquí, del 22 al 31. Esta nada más les voy a poner la referencia porque igual está un poquito largo, pero yo se los leo. Dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos? Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y recuerdan esta escena, ¿no? Que el hijo de Nabucodonosor, que trajo todas estas piezas de Dios que eran sagradas, y él obviamente las mancilla, ¿no? Y viene esta escritura en la pared donde dice Mene, Mene, Tekel Uparsin, ¿no? Después Daniel le dice, esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto su fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, ya que había pasado todo, ya que había mancillado todo este jovencillo rey, hijo de Nabucodonosor. Bueno, esa noche no sabía que iba a ser muerto, ¿no? Y bueno, los gobernantes más fuertes pueden debilitarse en cualquier momento. Igual, si nos vamos un poquito más en el libro de Daniel, en el 4 del 28 al 33, aquí también se los voy a poner. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló al rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Digo, al final la riqueza y el poder no pueden proteger a nadie. Todas las personas deben morir, y por eso deben perder su dinero, su autoridad, su importancia, pero lo más importante, su alma. Es decir, pierden el alma y una eternidad sin Dios. Eso es lo más caro, no todo lo demás, sino eso, estar sin Dios. Incluso en este mundo Dios puede honrar a sus humildes siervos. David, este David del que está hablando, pues Ana, por el Espíritu Santo en su momento, de este rey, y próximamente Jesucristo, hablando de David específicamente, era un hombre humilde en realidad. Segunda de Samuel 7, 18 al 21, ¿se lo puedo poner? 18 al 21 dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová,
¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. En ese instante, Dios nombró a David rey de Israel cuando no había reyes en Israel. Perdón, cuando ya estaba uno de los reyes en Israel, pero era uno humilde, una persona humilde que quería ser, obviamente, útil para Dios, ¿no? Podemos preguntarnos por qué Dios aprueba con tanta fuerza las actitudes humildes. Digo, yo también me lo digo, pues sí, o sea, es alguien que puede aprender. Y esa es la respuesta, que solo una persona humilde puede confiar verdaderamente en Dios. Las personas orgullosas confían en sí mismas, en su propia riqueza, en su propia autoridad. Debido a que se preocupan tanto por ellos mismos, no respetan a Dios. Tienen todo humanamente necesario, ¿no? Entonces, en realidad, solo una persona humilde le da a Dios el honor que en realidad se merece. En 1 Samuel 2:9, aquí se lo voy a apuntar, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y sí, lo vemos en este mundo nuevamente. La gente buena y la mala, pues sí, conviven, ¿no? Dice Mateo 13 del 24 al 30. Cuando hablaba Cristo con sus discípulos y les refería a estas parábolas, ¿no? Esas historias con manzanas y peras que tenemos que entender, ¿no? Y decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y les arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Mateo 13:38, un poquito más adelante, lo voy a poner aquí, dice, bueno, lo podemos interpretar, ¿no? O sea, el campo es el mundo, ¿no? O sea, y lo dice Cristo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, ¿no? Aquí solo las diferentes elecciones y los diferentes comportamientos separan estas dos tipos de personas, ¿no? El Salmo 1, del 1 al 2, dice, aquí se lo voy a poner, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El mismo tipo de eventos ocurren en la vida de todas las personas, de todos nosotros. Es decir, tenemos estos dos caminos, obviamente ser humildes, agachar la cabeza, mirar a Dios o ser orgullosos, que normalmente nos pasa eso, ir por otro camino y desviarnos, ¿no? Pero Dios nos hace crecer junto unos con otros, ¿no? El único que no ha hecho esto, que es bienaventurado y es varón que no anduvo en cosas malas, ha sido Jesús, ha sido este Cristo, ha sido este rey que en su momento Israel ve a David y posteriormente será Cristo. Dice Eclesiastés 9 del 1 al 2, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno
al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Es un camino que todos debemos de tomar y todos debemos decidir. Sin embargo, Dios con todo esto está estableciendo un gobierno perfecto, donde la gente mala no pueda permanecer con gente buena, ¿no? Nada impío puede entrar en el lugar santo de Cristo. Y aquí les voy a poner otro versículo que les quiero leer, que es Apocalipsis 21, del 3 al 8, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos nuestros dos caminos, ¿no? Pero este gobierno perfecto que está haciendo Dios aún está en el futuro, pero la verdad es que no muy lejano, lo vemos diariamente, ¿no? Ayer me comentaba mi mamá: oye, hay demasiados volcanes activos ahora, o por lo menos tal vez nos enteramos más por redes sociales y noticias, pero entre los volcanes activos, en que hay sequía, que se está acabando el agua, no solamente aquí en México, o sea, a nivel mundial, entre, bueno, pues pandemia, ¿qué más podemos decir? Pero diario hay una noticia que dices: nos vamos acercando cada día más y más, no al fin, yo creo que más bien es al principio de este gobierno sempiterno que es de Dios, ¿no? Y bueno, sin embargo, Dios quería mostrar la naturaleza de su gobierno en este mundo. Y para eso nos regresamos nuevamente a David, ¿no? A este canto de Ana. Y lo primero que establece es entre su pueblo, en Israel. Ese es nuestro reloj, Israel, ¿no? La higuera, ¿no? Allí Dios nombró a la familia de su siervo tan leal, de David, como rey, para que gobernara en su nombre. Luego, o sea, años después, siglos después, envió a Cristo, que provenía incluso de la familia de David. Y Cristo establece el gobierno de Dios entre el pueblo de Dios y para todas las naciones desde que está en este mundo y vence la muerte y vence al pecado y empieza, pero lo está estableciendo todavía, ¿no? Pero está muy cerca de hacerlo perfecto como está en su palabra, ¿no? Antes de que comenzara el gobierno de David, los ejércitos fuertes alrededor a menudo le ganaban el control a Israel pues de todo. Israel era una nación en ese entonces muy débil y parecía que solo los ejércitos fuertes y crueles tendrían autoridad. Y solo parecía posible oponerse a ellos con una fuerza aún mayor que la que tenían, ¿no? Y seguramente eran demasiado fuertes, ¿no? Pero la gente humilde y débil y pobre que no podía hacer nada para defenderse, pues estaba a su merced. Esto puede ser también la naturaleza de la política humana, pero no es así como actúa Dios. Entonces Dios usó a un hombre humilde, a este David, para establecer este gobierno, ¿no? Y en el futuro el de Dios, una persona humilde que esté dispuesta a aprender las lecciones que Dios enseña y obedecer sus instrucciones. David era solo un hombre pobre que dirigía a un pequeño grupo de soldados, y lo recordamos y pues lo podemos citar ahorita y se los pongo. En 1 Samuel 22, del 1 al 2, dice: yéndose luego David de ahí,
huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Dios hizo a David rey sobre Israel, que entonces era una nación débil. Sin embargo, Dios rescató a David de todos sus enemigos. Segunda de Samuel 22, aquí está, Segunda de Samuel 22, del 1 al 2. Aquí se lo voy a poner. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El resultado de todo esto fue que Israel se convirtió en una nación fuerte, pacífica y aún así rica. Primera de Samuel, aquí se los voy a poner otra vez. Digo, tuvo muchas guerras con David, ¿verdad? Pero, o sea, avanzó y sí, se hizo pacífica, ¿no? Con sus generaciones, ¿no? Con Salomón, ¿no? Primera de Reyes 10, 23, 24. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Es decir, sí lo consiguió. Y no sucedió por fuerza humana, sino porque la gente débil y pobre confiaba en Dios. Dios lo hizo para mostrar la naturaleza de su gobierno, que tiene que ser así. Pero estoy hablando mucho del débil, del pobre, pero ¿quién es el débil? ¿Quién es el pobre en espíritu? ¿Qué es lo que en realidad dice Dios? Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado, lo sabemos, en griego significa esto: dichoso, feliz. Y es importante establecer que esta es una bienaventuranza que explicó Cristo en este sermón del monte, y nos presenta este marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Asimismo, el otro aspecto a considerar es que estas nos presentan pues las diferencias entre, sí, digamos, el cristiano y el incrédulo, ¿no? Es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo, ¿no? El carácter incrédulo, ¿no? Un pobre en espíritu no es alguien con baja autoestima, no me malentiendan. Tampoco se refiere a las personas que sufren y las que están oprimidas y rechazadas y abusadas. O sea, sí existe, pero no creo que se refiera a ser pobre en espíritu, sino que, o sea, todas esas situaciones también las experimentan, o sea, incrédulos y creyentes, ¿no? Ahora bien, el Señor, o sea, Dios nunca lavaría estas acciones, ¿no? Estas miserias del mundo, obviamente no lo va a hacer, ¿no? Pero, digamos, la palabra pobre en griego, ¿no? Significa que es la idea de un mendigo, un pordiosero, un desamparado. Visualmente es la palabra que denota una pobreza absoluta, pero pública, ¿no? Que se ve. Pero con esto en mente y la distinción que hace nuestro Señor al decir pobres en espíritu, podemos establecer que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino es una espiritual. Y es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Pero para llegar a eso, creo que es lo más complicado y lo que más nos cuesta. O sea, como en las empresas, ¿no? Y me meto a eso porque en esta semana fue un tema de, oye, que viene la noticia del outsourcing, oye, que están moviendo acá y los hidrocarburos, ya saben. Y al final, pues viene el tema de las empresas, ¿no? Y cae el de, oye, ¿qué pasa con las empresas que tienen quiebra técnica o las que no tienen dinero o las que quiebran, ¿no? O sea, muchas veces incluso estas empresas no quieren declararse en quiebra, ¿no? O sea, como que hay posibilidad de rescatarlas y todo. Hablemos de nuestro petróleo y nuestra empresa, ¿no? O sea, año tras año nada más escuchamos, oye, perdió tantos millones y tantos millones y entonces uno se pregunta sin saber, ¿no? Pues hasta qué momento una empresa tiene una quiebra. O sea, te cuesta, ¿no? No solamente hablo del dinero, sino te cuesta decir,
es quiebra, ¿no? Y yo creo que es mucho más en el tema personal. O sea, yo no me puedo quebrar, ¿no? O sea, yo tengo que salir adelante. Yo cada día tengo mi mente positiva. Van a ver mis amigos, mis jefes, mi familia, que yo puedo solo, ¿no? Esta persona, por más que no tenga, pues, ni dinero, ni nada, es rica en el espíritu, ¿no? En el espíritu humano, porque quiere salir adelante y pues, no se quiebran. Pero en realidad esta miseria espiritual es mucho más difícil de llegar. O sea, es decirle a Dios, oye Dios, o sea, de verdad ya no tengo nada. O sea, es quien está desprovisto de esta virtud y reconoce su pobreza total ante su Señor, ante Dios. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de uno mismo, ¿no? Cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de este orgullo. Y a partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación, la pide. Y esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice Pienti. El pobre en espíritu poco se jacta de sus progresos ni de sus logros, y al reconocer esta bajeza puede ser perdonado y subir su mirada a Dios. Estos son los bienaventurados, estos son los dichosos, estos son los que en realidad Dios está buscando. Estas son las personas que llegaron con David, o sea, estos endeudados que estaban enojados con el mundo y decir, pues sí, ya me pasó todo esto, pero Dios ya déjame llegar a un punto en el que diga, Dios, ya no quiero confiar en mí, quiero confiar en ti, tú guía mi vida, ¿no? Todas estas personas hicieron un gran ejército con David. Las escrituras muestran no solamente esto, sino esta clase de humildad en varios hombres de Dios a lo largo de la escritura, ¿no? Y lo podemos ver desde Moisés, que no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no estaba con él. Y bueno, aquí les voy a poner otro versículo, Éxodo 33:15, que dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. También Isaías reconoció con terror, incluso con terror, su inmundicia mientras contemplaba la gran visión que se le presentaba de Dios en su trono, ¿no? Y este capítulo es impactante, ¿no? Les voy a compartir este versículo que es Isaías 6:5, donde dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y hasta el mismo Pedro, quien sobrecogió por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor. Y este es en Lucas 5:8. Aquí se los pongo. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. ¿Se acuerdan, no? De la pesca milagrosa. Todos ellos reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. Pero la bienaventuranza termina con la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Y es lo que hemos visto con Ana. Ana se desgarró completamente el alma y le dijo a Dios, Dios, o sea, yo te entrego lo que soy y te lo dejo a ti, ¿no? Primera de Samuel 2:10. Y aquí se los pongo. Entonces se los pongo completo. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Las palabras que llamamos la oración de Ana, que son estos versículos de 1 Samuel 2, del 1 al 10, son, así lo veo, son de hecho una profecía, este mensaje de Dios. Y Ana recibió esta profecía del Espíritu Santo en el momento en el que entregó a su hijo Samuel para trabajar para Dios, entregárselo al sacerdote Elí. Luego Ana regresó a Ramá con su esposo Elcaná.
Y bueno, en ese momento pues sabías que Israel nunca había tenido un rey. Sin embargo, Ana vio por el poder del Espíritu Santo que Dios nombraría un rey para gobernar a su pueblo. De hecho, Dios hizo esto por medio del propio hijo de Ana. O sea, Samuel es el que vimos como, bueno, no lo vimos, no se los dije, pero cuando David dice, oye, esto has hecho con tu siervo, que en ese momento es ungido, pues el que lo unge es Samuel, es este niño que Ana entregó. Y es este niño por el cual Ana está haciendo este cántico profético, ¿no? Y bueno, Ana también llama a este rey su Dios ungido, ¿no? Y de nuevo me voy a 1 Samuel 2:10 que acabamos de leer, y exaltará el poderío de su ungido. Esa palabra se refiere a la ceremonia especial que describe 1 Samuel, que te voy a poner 16:13. Aquí está. Y dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El propósito de esa ceremonia era separar al rey para una tarea santa, gobernar al pueblo de Dios. La palabra ungido es una palabra tan especial en la Biblia. En el idioma hebreo esta palabra es eso, es Mesías. Y en el idioma griego es Cristo. Es decir, decir ungido, estamos hablando justamente de nuestro Mesías y nuestro Cristo, que desde ese entonces, desde este cántico, pues lo podemos ver. Y originalmente estas palabras pues eran los títulos para los reyes de Israel, de la familia de David, ¿no? Que los cristianos usen, bueno, que nosotros utilicemos estas palabras hoy para Jesús, pues también son sinónimos para nosotros, ¿no? Y bueno, pues también vinieron de este reino, ese reinado que Dios puso en David, ¿no? Dios le daría fuerza al rey, al ungido de Dios para gobernar la nación en su nombre. Sin embargo, aunque Dios es especialmente el Dios de Israel, que Israel es nuestro reloj espiritual, también es Dios de todo el mundo, ¿no? David era solo el rey de Israel, pero Cristo es el rey de reyes, quien gobernará a cada nación. Y de ahí me voy y les pongo aquí el versículo que les quiero compartir, Apocalipsis 19:16, que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. También el Salmo 2, del 7 al 8, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo 110 también se los quiero compartir, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En su profecía, Ana entendió esto, dijo que Dios actuaría como juez de los confines de la tierra. Esa frase significa, pues para mí y creo que para todos, las partes más distantes del mundo. Es decir, los reyes de Israel nunca lograron eso. Era pues, Medio Oriente, o sea, no pudieron ir más allá. Sin embargo, Dios lo hará por medio de su Mesías, el Cristo. Y en el momento en el que Cristo murió y nos dio esta máxima de ir a ser todos discípulos, pues se extendió el Evangelio. Y se extiende, ¿no? Hechos 17:31 dice, entonces lo voy a poner aquí. Ahí está. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Este es el testimonio, ¿no? Que justamente ha ido a darle la vuelta al mundo. Primera de Corintios 15, del 24 al 25, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces es un trabajo que se ha hecho constante, y creo que cuando esta persona orgullosa cae, y cada uno de nosotros lo ha hecho, el que no que lo haga, pues ahí es donde nos conquista. Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estaba leyendo la Biblia del Diario Vivir, que me compartió mi mamá, porque es la de ella, y la Biblia del Diario Vivir dice justamente en estos versículos que nosotros vivimos en un mundo donde la amenaza de un holocausto nuclear siempre está presente, y donde el mal abunda constantemente, ¿no? Y esto nos puede hacer olvidar que Dios es soberano sobre todas las cosas. La misma Ana vio a un Dios sólido como roca, como uno que ve lo que hacemos, que es soberano sobre todos los asuntos que tenemos, sobre todos los asuntos de la gente. Y es el juez supremo que administra esta justicia perfecta. Debemos recordar que el control soberano de Dios nos ayuda a poner en perspectiva los hechos del mundo y las circunstancias personales incluso. Creo que Ana en este momento pues es la que tiene justamente este cargo que Dios puso por medio del Espíritu Santo para hablar de todas estas maravillas de Dios, ¿no? Y en esta parte recuerdo mucho hace unas semanas que Miguel nos compartió una película, la película de Nick Ripken, que es este misionero que escribió estos libros, y bueno, después vino la película, ¿no? Que se llama La locura de Dios, ¿no? Él ha escrito varios con el mismo título y digamos como diferentes títulos, ¿no? Y bueno, la verdad es que de entre todas las cosas con las que uno se puede quedar, esta pregunta siempre viene, ¿no? Después de verla, cuando está con los chinos, ¿no? Y estas casas que se hicieron iglesias, y justamente me acordé cuando así también nosotros estábamos en las casas, ¿no? Y se hacían los grupos y demás, y preguntan, oye, a uno de los creyentes, oye, ¿por qué crecieron en China de 400,700 personas a 100 millones de creyentes? Y justamente le respondieron a Nick, ¿no? Le dicen, porque se dijeron día con día, ¿no? Nosotros tenemos una decisión que tomar cada mañana y nos hacemos esta pregunta: ¿quiero identificarme con los creyentes en persecución o quiero identificarme con los que son sus perseguidores? Y luego él decía, oye, pero ¿cómo determino de qué lado estoy? ¿Cómo me identifico en qué momento de mi vida estoy? Y se lo decían muy fácil y la verdad muy comprensible para todos. Dice, si compartes a Jesús con alguien más, hoy pues o te lo quedas para ti mismo, ¿no? Tienes las dos opciones. Y justamente él hace una cita de ¿cómo se llama? Es un pastor, ¿no? Ahorita me acuerdo. Pero bueno, el Nick decía que en Estados Unidos él escuchaba todo el tiempo que la religión y la fe es un asunto personal, ¿no? No sé si le suena este tema de no, es un asunto personal, ¿no? Digo, yo también lo escuché mucho tiempo y hasta ahorita también
me retumba en la cabeza, ¿no? Pues sí, es un asunto personal y lo decimos todos los días, ¿no? Con las personas que logramos hablar, ¿no? Y él decía, este Nick Ripken, ¿no? Dice, esto viene de Satanás. ¿Por qué? Porque los creyentes que están en persecución han dicho, y lo pongo en sus palabras, ¿no? Han dicho de manera brutalmente honesta, que si no comparto mi testimonio con mi hermano, con mi madre, con mi padre, mi hermana, mi jefe, y yo le aumento, ¿no? Mis vecinos, las personas que conozco, el círculo que me rodea, entonces me estoy identificando con los perseguidores, porque estoy guardando el testimonio para mí mismo. O sea, ¿quién tendría la cura bueno, en este caso, quién tendría la vacuna contra COVID y no la comparte, ¿no? Digo, tenemos otros factores, ¿no? No, pues que el dinero y demás y demás situaciones que no nos competen, sino nada más quiero decir eso. O sea, si alguien tuviera la cura a esto, o si ves a tu familiar y tienes la cura para tal cosa, pues tú se lo dirías, ¿no? Si es tu familiar, lo quieres y demás. Es más, incluso si no lo quisieras, si es tu peor enemigo, como personas que creemos en Cristo, pues amamos al prójimo, ¿no? Esa es la premisa, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo y amarlo como a ti mismo, bueno, a veces ni nosotros nos queremos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues lo hemos visto, ¿no? O sea, te malpasas, ¿no? Igual dices, no, pues la comida, ¿no? O me desvelo de más, no por andar haciendo cosas que igual te son útiles, ¿no? Que o estás estudiando, o tienes cosas que hacer, o estás cuidando a un familiar enfermo, o tú mismo estás enfermo, o sea, sino que te desvelas porque sí. Ni siquiera estás leyendo, estás en el ocio completamente, ¿no? O sea, por esas cosas, pues ni siquiera te cuidas, o no vas al doctor a checarte, ¿no? Oye, pues me duele acá, o me duele acá, o bueno, ahora sí me toca ir al cardiólogo y demás, ¿no? Un amigo que trabajaba, bueno, trabajábamos juntos y él después se convirtió en un amigo. Él falleció a principios de finales de octubre y un día, bueno, después de que falleció, porque fue un infarto fulminante, empezamos a saber qué había pasado y el caso es que una semana antes él tenía un dolorcillo en el pecho y dije, no, pues es algo, ¿no? Él fumaba muchísimo, muchísimo, ¿no? No, pues de ahorita me echo un cigarro, ¿no? Bueno. Y así se pasó unos días, después voy al doctor y pues, no fue. Y justamente el día que tuvo el infarto, estaba comiendo, era un domingo. De hecho, era un domingo, estaba comiendo con su familia y cayó. Cayó y fue fulminante, ¿no? Es decir, pues tampoco se importaba mucho. ¿Por qué? Porque si se hubiera importado, si se hubiera querido él, pues también me hubiera quedado a sus familiares. Porque dice, oye, si algo me pasa a mí, pues también le pasa a ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que dices, ¿de qué lado estoy, no? Volviendo al tema, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy del lado de poder compartir o no compartir? Es decir, si comparto, bueno, pues ahí voy, quiero compartir este amor, estas ganas de seguir. Y si no comparto, me lo estoy quedando para mí, me estoy quedando con la receta, me estoy quedando con la vacuna, me estoy quedando con lo que tú necesitas y sé que lo necesitas y yo me lo quedo. Entonces, ¿de qué lado estás, no? Y ya me acuerdo. Justamente Nick Ripken decía que las entrevistas que había hecho para todos estos libros, que bueno, él tiene 30 años de misionero o más, ¿no? No sé, pero para estas era más o menos el año 2000. Y justamente en el año 2000, un pastor que tal vez lo han llegado a conocer, porque tiene un ministerio que se llama Touching Lives, es pastor y líder de esta iglesia que se llama Cross Point Church, lo dice en el video, se llama James Merritt. James Merritt decía que de todas las personas bautistas en el sur de Estados Unidos, alrededor del 90% de ellas que nacieron en un hogar cristiano, crecieron en un hogar cristiano, se casaron cristianas, murieron en un lugar cristiano, sus hijos en escuelas cristianas, todo lo que quieran, cristiano, es decir, aunque sea llamado cristiano, o sea, vivir
una vida, casi tienes el coche cristiano y le pones el ictus. Todo esto, 90% de esas personas no iban a compartir de Dios ni de su testimonio a nadie más en su vida. Es decir, 9 de cada 10. 9 de cada 10 personas no iban a compartir nada en su vida. O sea, entonces justamente dice Nick Ripken, ¿no? Es ahí donde hablar de Jesús es lo importante, ¿no? Y justamente ¿por qué? Porque decía en el video que estamos entregando en libertad lo que los creyentes en persecución hoy en día, persecución a muerte, y ellos no lo entregan en esa persecución. Es decir, si tuvieran libertad estas personas que se están entregando a muerte en estos lugares, no entregarían su libertad así. Pero los que tenemos libertad lo estamos entregando, no estamos poniendo en peligro el testimonio atado a la resurrección de Cristo, ¿no? Por un tema, pues, como él lo dice, ¿no? Tal vez político, o tal vez pues, estoy bien en Estados Unidos, o en cualquier otro país donde tengamos libertad, ¿no? Gracias a Dios, donde estamos nosotros es un país que podemos tener libertad para compartir el evangelio, aún lo tenemos, ¿no? Y bueno, Dios nos hizo libres cuando nos convertimos hacia Él, o sea, compartir el evangelio con todos, ser obedientes a su palabra y ejercitar esta libertad para compartir, de verdad vale la pena, y justamente el sufrimiento y las consecuencias de todas estas personas que guardan la palabra en su corazón y le escriben en donde pueden, en la cárcel, ganan mucho. No solamente están ganando estas coronas para Dios, están ganando almas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Dice Gálatas 5:1, aquí se lo voy a poner. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Primera de Pedro 2:16, también se los voy a poner aquí. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mateo 28:19 dice justamente esta máxima, ¿no? Y por eso también me impactó mucho la película, igual que a muchos de ustedes, ¿no? Que dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, pues también les pongo que también me gustó, que es Marcos 16:15-16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y dice que no, de verdad vale la pena seguir a Cristo, seguir a Jesús. ¿Qué riesgo estamos dispuestos a tomar por el reino de Dios? Si Él lo dice, que en el ejemplo de su hijo, él a pesar de ser misionero y compartir, pues les tocaron muchas vicisitudes, ¿no? Y su hijo murió, su hijo Timoteo, ¿no? Y decía algo bien interesante que a mí me gustó también, ¿no? Dice, sabemos que para llegar a la resurrección, esto es lo más importante, que Dios venció a la muerte y el pecado, ¿no? A esa resurrección, pues queda precedida siempre una crucifixión, ¿no? Si la resurrección es cierta, eso lo cambia todo. Y el evangelio continúa siendo autenticado por los creyentes que están dispuestos a sufrir por las causas de Jesucristo. Ana, en ese momento en el que estaba harta y pone su corazón ante Dios, Ana entrega y hace esta crucifixión. ¿Por qué? Porque entrega lo más valioso que tenía y ni siquiera lo tenía en las manos, ni siquiera lo tenía en el vientre, a su hijo, a su propio hijo, y lo entrega. Lo entrega obviamente a Dios, que Dios hiciera lo que bien le pareciera. Y justamente el mismo Dios entregó a Cristo para salvarnos. Nibriken en el video ve cómo él, pues sí, entrega a su hijo, ¿no? O sea, lo entrega y él entiende después de perderlo y saber cómo le hizo Dios para sufrir y tener todo ese dolor y salir adelante, ¿no? Era por amor. Era definitivamente por ese amor que tenemos y ese amor que Ana tenía,
Y ese amor que hizo Ana entregar lo que todavía no tenía en sus manos, pero salir contenta de ahí, porque sabía que Dios estaba en su corazón y le estaba guiando, ¿no? En el versículo de 1 Samuel 2:11 y dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Justamente Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote, y en otras palabras, Samuel era su ayudante, su asistente, tenía responsabilidades, seguramente era abrir el templo, cerrar el templo, barrer, limpiar. Cuando creció Samuel, seguramente debió haber ayudado a Elí a ofrecer sacrificios, y bueno, pues se ponía el efod y tal vez pues lavar todas las vestiduras de los sacerdotes, y bueno, era el aprendiz de sacerdote, ¿no? Y haciendo y aprendiendo todo esto, aprendiendo, es decir, una persona humilde, siendo ayudante en realidad para Dios, vemos la otra contraparte, es decir, vemos la parte de la persona que cree y que es humilde, y vemos de nuevo la parte, porque crecen juntos, la parte de los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, pero esos sacerdotes no vivían como Dios quería que vivieran, ¿no? Esos sacerdotes en realidad, pues son personas que se aprovecharon de sus condiciones como sacerdotes para satisfacer sus necesidades. Pero eso será en otra ocasión. Yo quiero dejarles esto, que es lo que Ana dejó, que es justamente esta humildad, y que la ve también y la hereda casi, ¿no? Con el mismo Samuel. Y bueno, terminar justamente con una oración, como dice Miguel, también pidiendo por Pati Herrera. Entonces, a ver si me acompañan en ella, ¿no? Querido Dios, te agradecemos esta mañana por tu palabra. Te agradecemos por tenernos escuchando y aprendiendo de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, como Padre y Salvador nuestro, como un pastor, guíanos, porque necesitamos de tu tierno cuidado, Señor. Señor, estamos muy agradecidos por el hecho de que eres ese gran pastor con nosotros, ese gran rey, que nos llevas a pastos verdes y a las aguas tranquilas, porque sabes lo que es mejor para nosotros, Señor. Pero como ovejas que no sabemos, que no somos sabios, simplemente nos alejamos, tratando de encontrar otros pastos y lugares, te pedimos que, por favor, perdones nuestra desobediencia a tu palabra, y buscamos perdón, Señor, de todos nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, porque sabemos que no solo nos llevas a estos pastos verdes, sino que nos llevas a tu palabra y a tu espíritu, y que nos llevarás contigo hasta el final de nuestros días, Señor. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos, y te pedimos que confiemos en ti y anhelemos confiar más cada día. Ayúdanos con tu espíritu a hacerlo. Ayúdanos a reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y Señor, mientras hemos adorado juntos el día de hoy tu santo nombre, escuchando tu palabra, mientras cantamos en nuestro corazón las alabanzas de este día, permite a todos los que escuchan en este mensaje y los que no te conocen, que se arrepientan y te reciban como Salvador para poder estar a tu lado en la gloria. Ayúdanos a adorar en espíritu y en verdad, porque te lo pedimos, así como te pedimos por Pati Herrera, para que tú la sigas recuperando, alentando, dándole todo lo que necesita para que la saques adelante ella, su familia, y por todos los que necesitan de nuestra iglesia, tu ayuda, y por todas estas personas y misioneros que tiene la iglesia, para que los sigas alentando a seguir, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.